Sostiene el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encuentro con miembros de la UNIAC. Lanza Ministerio de Cultura campaña por el 60 aniversario de las históricas palabras a los intelectuales. E inaugura un nuevo espacio para la promoción y visualización de la obra de exponentes de las artes visuales en Holguín. Saludos desde La Habana, es miércoles 10 de febrero de 2021 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. El diario Granma en su edición de esta jornada informa que el Palacio de la Revolución volvió a abrir sus puertas este lunes a más de una veintena de intelectuales y artistas que todos los meses se reúnen con el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para dar seguimiento a los acuerdos y planteamientos del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, realizado en junio de 2019, y también para dialogar de la cultura cubana y sus urgencias. En el encuentro en el que se produjo un provechoso intercambio sobre la cultura nacional y el ataque que actualmente se gesta hacia la institucionalidad del país, el cual tiene como punto de lanza precisamente al Ministerio de Cultura, también participaron el primer ministro de nuestro país, Manuel Marrero Cruz, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento ideológico, Víctor Gaute, y el titular de Cultura, Alpidio Alonso Grau, junto a representantes de instituciones culturales, miembros del secretariado de la UNIAC y representantes de su Consejo Nacional. El presidente de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana, Luis Morlote, presentó una relatoría con algunas de las acciones realizadas por la UNIAC en todo el país para mantener vivo su último congreso en medio de una pandemia que ha limitado toda interacción. En el intercambio, reconocidas figuras de la intelectualidad cubana expusieron sus puntos de vista e hicieron propuestas de trabajo como habitualmente ha venido haciendo la UNIAC en sus casi 6 décadas de existencia. El jefe de Estado aseveró que se arremete contra la cultura porque es la esencia misma de la revolución y el propósito de las plataformas colonizadoras es destruir nuestra identidad con la aspiración de llegar a dominarnos. Pero en la historia de Cuba, salvo raras excepciones, los intelectuales y artistas han estado con las causas más avanzadas. Por eso la revolución, reiteró, ha sido cantada y contada por sus artistas. Díaz-Canel resaltó la unidad de la intelectualidad cubana y rechazó las intenciones de mostrarla fragmentada. Abogó por continuar y visibilizar el diálogo que todos los días se hace desde las instituciones. Prestigiosas voces de la cultura hablaron del acompañamiento de los escritores y artistas a las instituciones culturales del país, de la defensa de la política cultural de la nación, que aún con errores permitió una explosión artística desde el mismo triunfo de la revolución hasta nuestros días, y del carácter siempre crítico del arte cubano, aupado precisamente desde la institucionalidad, gracias al diálogo permanente. Se demandó a la par de más agilidad en las transformaciones que necesitan varias instituciones de la cultura y que han sido reclamos legítimos de los artistas, de una mejor articulación entre los saberes científicos, en este caso, en las ciencias sociales, y un mayor estudio de la Constitución desde el sistema educacional. Por más de 2 horas, intelectuales y artistas dialogaron con el presidente cubano sobre diversos temas. En primer lugar, el linchamiento mediático hacia quienes defienden la revolución en redes sociales y espacios públicos, y de la valentía de quienes insisten en hacerlo a pesar de los costos, de la necesidad de fortalecer nuestras organizaciones, algunos aún anquilosados en viejos esquemas y tiempos pasados, y de anteponer el acervo cultural de la nación al escenario apocalíptico que se pretende crear en torno a ella. El discurso siempre revolucionario de la intelectualidad cubana volvió a tener por sede la presidencia de la República, en un ejercicio habitual con el presidente Díaz-Canel, quien en diciembre de 2019 convocaba a la UNIAC a ser más proactiva a la organización en sus bases y a pelear contra molinos de viento tan antiguos como dañinos. Ha sido una información del periódico Granma, en voz del periodista Daniel González Cabello, para el Noticiero Cultural. Y esta mañana se presentó en la Biblioteca Nacional José Martí la campaña Tiene la Palabra, que organiza el Ministerio de Cultura en homenaje al aniversario 60 de las históricas palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel en 1961, acontecimiento que constituye la piedra angular de la política cultural de la revolución. Un equipo de nuestro noticiero asistió a la conferencia de prensa y ya le ofrecemos los detalles.
Reconocidos rostros de la intelectualidad cubana acompañan la visualidad de este producto comunicativo, una campaña que trae a contexto 6 décadas después la trascendencia de aquel encuentro que marcó la génesis de nuestra política cultural. Así aseguró el ministro de Cultura Alpidio Alonso durante la presentación. Se alude naturalmente a la frase final de aquel discurso en el que Fidel, mirando al futuro, como siempre hizo, se refiere a la responsabilidad del intelectual con las generaciones que vendrán, que serán, al fin y al cabo, como afirmó, las encargadas de decir la última palabra. Aquí están representadas esas nuevas generaciones, compartiendo con los más veteranos la complejidad de ese diálogo que, lejos de paralizarse, lejos de enmudecer, no ha hecho sino enriquecerse, renovarse, ganar en vitalidad y hondura durante estos 60 años. En junio de 2021 se cumplen 60 años de los 3 encuentros sostenidos por Fidel con artistas y escritores en la Biblioteca Nacional José Martí. El intercambio marcó el inicio de una relación estrecha con la vanguardia artística creativa y la dirección del país. La participación de los artistas y la democratización de la cultura constituyen pilares esenciales heredados de ese encuentro. Revisitar este discurso en este momento es muy acertado, porque ahí está la génesis, la plataforma de la política cultural, que nunca debió haberse traicionado, pero que en los años 70 se traicionó por una burocracia pseudomarxista que creó diferencias entre los intelectuales, puso a una gente a un lado y a otra gente a otro. No, hay que unir, y yo creo que este es un momento de unir, y unir sobre todo a todas las generaciones con la juventud, porque mi esperanza siempre es en la juventud. Entonces yo pienso que para mí fue un privilegio haber estado allí y poder estar vivo todavía con 81 años y decir que Fidel es el alma de esta revolución. Para lavar en ácido ese discurso que está lleno de clichés alrededor suyo. Para eso es para lo que en primerísimo lugar nos tiene que servir esta campaña este año, a 60 años de palabras a los intelectuales, para que todos los emblemas clichés de la famosa frase, de las repercusiones o hasta de las lecturas o hasta de los calificativos positivos, pero que a veces carecen de profundidad y fondo de lo que ese discurso representó, vuelvan a ser en todos y particularmente en las generaciones que han creado la campaña hacia sus congéneres, ¿no? Volver a leer ese discurso que está lleno de profundidad, de delicadeza, de inteligencia, de apertura, de claridad en un hombre, Fidel Castro, que no ha cumplido, me gusta decirlo, en el momento que pronuncia esas palabras, 35 años. Plantear la campaña en términos de diálogo permanente, plantear la campaña en términos de que los jóvenes sobre todo tienen la palabra, que fue exactamente la manera en que aquellas reuniones terminaron, diciéndole Fidel a todos los intelectuales cubanos. Pero bueno, no le tengan tanto miedo a los errores del presente, ténganle miedo a las generaciones futuras, que van a ser los jueces implacables de todos nosotros. Yo creo que es algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, que recordarnos eso en este momento es muy importante. Por eso creo que la campaña es tan acertada. El programa de acciones de la campaña está acompañado por una atractiva plataforma comunicacional. Las instituciones culturales más representativas se insertan con sus propuestas, que festejan de manera simultánea el cumpleaños 60 de la UNIAC y el 35 de la Asociación Hermanos Saiz. La idea es regresar 60 años después a un escenario de discusión en torno a la trama histórica de la política general, de la política cultural de la revolución, que ha sido en sí mismo tan traído y tan llevado. Cuando discutíamos durante todas estas semanas que han antecedido a esta presentación oficial, bueno, cómo acompañar desde las redes sociales, desde los medios tradicionales, un enfoque de comunicación que fuera lo suficientemente atractivo, sobre todo para los públicos de nuestra generación, para los jóvenes que están ahora mismo participando del entorno intelectual, para los jóvenes que tienen en plena expansión sus inquietudes intelectuales y creativas,
y que de alguna forma eso pudiera ser también entendido como con atributos de una campaña que pudieran estar cercanos precisamente a esos códigos visuales, esos códigos tipográficos, a las esencias de comunicación en ese sentido. Tienes la palabra, busca precisamente eso, es también un recurso de movilización del pensamiento, de protagonismo. Tienes la palabra nos invita a volver 60 años después a Palabras a los intelectuales para dialogar en la construcción del presente y futuro de la nación desde la cultura. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Soy Lampardo Cabrera, Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos en el sitio web de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que informa sobre el fallecimiento del destacado intelectual y diplomático cubano Rolando López del Amo. Nacido en La Habana el 5 de septiembre de 1937, López del Amo fue poeta, escritor, profesor, periodista y diplomático. Trabajó en instituciones de la cultura y la educación. Estuvo al frente de varias direcciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y fue embajador de Cuba ante organismos internacionales y ante varios países. Figuró entre los fundadores del Consejo Nacional de Cultura y fue el primer presidente del Consejo Provincial de Cultura de la antigua provincia de La Habana. Trabajó en la fundación de la UNIAC. Fue maestro de varias generaciones de poetas. Rolando López del Amo puso su talento, vida y obra al servicio de la revolución y de la cultura nacional. La UNIAC y el Instituto Cubano del Libro envían sus condolencias a familiares y amigos. Y la Agencia Cubana de Noticias da a conocer que la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre anunció en esta capital el aplazamiento del tercer Congreso Internacional de Paisaje Urbano debido al impacto de la pandemia del nuevo coronavirus. El encuentro sería inicialmente en mayo próximo y preveía nuevas acciones de homenaje a la labor de Eusebio Leal por su trascendental obra como historiador de La Habana, pero se decidió posponerlo debido a esta crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud. Por esa razón se acordó efectuarlo los días del 21 al 23 de octubre de 2021 en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Y cerramos en la página de Facebook de nuestro noticiero para conocer que el cantautor Elaine Morales presentará a través de plataformas digitales el próximo 14 de febrero el videoclip del tema musical El Secreto, incluido en su más reciente fonograma de igual nombre. Este tema es un llamado a la no violencia y a la diversidad y está coordinado a través de la red de masculinidades. Se hace más grande y es infinito. Con la música de Elaine Morales ponemos punto final a nuestra revista de prensa Solo por Hoy. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestra emisión. Al regreso estaremos hablando sobre artes visuales. Yo les recomiendo que se quede con nosotros. Un espacio exclusivo para la exposición y comercialización de artes visuales abrió sus puertas al público en Holguín, cumpliendo un anhelo de los creadores de la localidad. La nueva galería, ubicada en el corazón de la urbe, brindará una mayor visibilidad y posibilidad de venta de obras originales pertenecientes a reconocidos artistas. Tras varios años dedicada a las artes aplicadas, la Galería Vallado del Fondo Cubano de Bienes Culturales reabrió sus puertas al público holguinero, convertida en un espacio exclusivo para las artes visuales. Con el traslado de los artesanos hacia la recién inaugurada tienda Colibrí, la institución retoma sus funciones originales de exponer, promover y comercializar las piezas, así como contribuir a la educación estética, un anhelo de los creadores de la provincia que se materializa en este inmueble. Es muy esperanzador que por fin, ¿no?, se pueda contar con el espacio como tal
y con todo el engranaje que conlleva, porque realmente Holguín es una ciudad de muchos artistas. Se pueden documentar de qué es lo que se está haciendo, qué tipo de trabajo. Por lo menos a mí me agrada mucho que la gente me han dicho, yo no sabía que tú trabajabas con estos materiales. La curaduría con horror al vacío permite exponer más obras, mientras que la privilegiada ubicación en el centro de la urbe facilita una mayor visibilidad y venta de las piezas de reconocidos artistas del UNIAC, el registro del creador y el propio fondo. Cosme Proenza, Jorge Hidalgo, Eduardo Leiva, José Emilio, otros como Víctor Manuel, un poco más jóvenes, como Freddy García, que ya son de otra generación, o muchachos mucho más jóvenes como Julio César Cisneros. En este sitio se gestan acciones para fomentar el coleccionismo privado e institucional y cuando la situación epidemiológica lo permita, trazar estrategias para atraer a visitantes de otras regiones de Cuba y del mundo. De esa forma, la Galería Vallado abre un abanico de opciones para apreciar y promover las creaciones de los artistas holguineros. José Fernández y Bernardo Cabrera, Noticiero Cultural. Una amplia variedad de técnicas, formatos y estilos caracterizó la 31ª edición del Salón de la Ciudad desarrollado en Camagüey. Después de varias jornadas de concursos, se premiaron las mejores obras de la presente edición del certamen de las artes visuales. Promocionó el quehacer del universo artístico y posibilitó la confrontación entre creadores el Salón de la Ciudad en Camagüey. En la 31ª edición, el jurado evaluó más de 40 obras y otorgó el gran premio a la pieza de la serie Volcanes y ballenas cultivan un cuerpo número 1 de Jorge Luis Pulido, mientras que el segundo recayó en el proyecto Storyboard capítulo 4 El guardián del patio de Luis Arturo Aguirre, y el tercero lo mereció el tríptico de fotografía nombrado Cuerpo, Forma, Contenido de Taimé Muñagorri. Es un trabajo muy coherente, un trabajo muy de mesa, muy de profesional. Hago felicitación a la Galería Alejo Carpentier y a su claustro, es decir, a su equipo. El trabajo tan organizado. También fueron otorgados reconocimientos y estímulos de organizaciones e instituciones culturales del territorio. Y hace realidad que siga viva el movimiento artístico en nuestra ciudad y que confluyan varias generaciones de artistas, los consagrados con jóvenes. La Galería Alejo Carpentier acogió las obras, al igual que las plataformas digitales. El arte no se ha detenido y justamente ha sido un escudo para defender la vida, para defender la inspiración, la espiritualidad y la necesidad de ver juntos siempre una nueva esperanza, una manera de hacer, aún siempre en condiciones difíciles. Además, la calidad de las obras ha sido alta, ha sido variada. Hemos contado con la presencia de muchos artistas de diferentes generaciones que se han sumado a la convocatoria. El Salón de la Ciudad permite comprender la evolución de la manifestación, tanto en el contexto del devenir histórico como del arte visual en la actualidad. En Camagüey, Aimee Amarigós, Noticiero Cultural. Y sobre las artes visuales continuamos hablando en esta emisión, pues justamente el segmento Contrapunteo de esta semana está dedicado a la promoción y circulación de esta expresión artística a través de los espacios digitales y las redes sociales. Revisamos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas. Anester, quien nos escribe desde Plaza de la Revolución, cree que estas alternativas de circulación y muestra de obras de arte a través de los espacios digitales llegaron para convertirse en complemento, sobre todo en los tiempos que corren, pues nunca podrán sustituir la experiencia presencial. Les leo un fragmento de su mensaje, dice ella: hay un potencial en las redes para la promoción del arte, pero es un camino más. Yo prefiero ver las obras expuestas en una galería. Ahora que están cerrados los centros de arte, de acuerdo, que se abran exposiciones virtuales. Y cuando abran, también, pero no se trata de restar opciones, sino de sumar. Irán Manzano nos escribe desde Ciego de Ávila. Él cree que estas actividades en la red deberían extenderse a los medios de comunicación, particularmente a la televisión, pues no todo el mundo tiene internet ni recursos para acceder a los sitios digitales. Adis María Fernández considera que hay artistas que ya crean pensando en las redes como finalidad. Les comparto un fragmento de su mensaje.
Los artistas más jóvenes son prácticamente nativos digitales. Es normal que creen utilizando todas las posibilidades de promoción de Internet e incluso que creen específicamente para Internet. Federico Pardo nos escribe un largo correo en el que reflexiona sobre los desafíos que nos ha impuesto la COVID-19 a todas las instituciones del país y dentro de ellas a las del sistema institucional de la cultura. Él nos dice que existen un grupo de iniciativas que han llegado para quedarse, como la socialización de la obra de arte a partir del uso de las nuevas tecnologías y la circulación de la obra creativa de nuestros mejores exponentes a través de los medios digitales. Federico nos comenta en su mensaje: es importante que estas nuevas posibilidades sean utilizadas en su máxima expresión por las instituciones de la cultura. Antes era imposible que alguien como yo, que reside fuera de la capital, pudiera ir con asiduidad a una muestra visual en el Museo Nacional de Bellas Artes o en Galería Habana. Ahora es posible participar de ellas a través de las redes. En otro momento de su comunicación, el televidente llama la atención sobre la necesidad de que las instituciones que están poniendo las muestras visuales en las redes creen verdaderas galerías virtuales. A pesar de los esfuerzos que se realizan y de los pasos que se han dado, la mayoría de las muestras a las que se pueden acceder en la red son copia y pega bidimensionales y no se ha hecho una apropiación creativa de las posibilidades que tiene el lenguaje de las redes. Prosigue él. Uno ve cómo en las páginas de las galerías y museos de otros países se pueden hacer recorridos virtuales, pararte frente a la obra de arte. En Cuba esa no es la tónica y debíamos trabajar en ello, pues tenemos mucho talento artístico y graduados de la UCI que podrían, convocados por la institución, trabajar en proyectos para hacer más atractivas las muestras visuales que se exhiben en el ciberespacio, concluye así Federico. Por último, Reinaldo Meriño, quien vive en Alamar, piensa que la organización de eventos para las redes tienen que tener en cuenta las características de las redes. Hay cosas que funcionan y hay otras que no, pero él sí cree que en un futuro todos los esquemas de exhibición, promoción y comercialización del arte tendrán un fuerte componente digital. Hasta aquí algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas y, como siempre le digo, usted todavía está a tiempo de enviarnos sus criterios. Escríbanos a contrapuntonc@cubarte.cul.cu o déjenos un mensaje en nuestra página de Facebook www.noticierocultural.cuba. Mañana acudirá a nuestro estudio la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Visuales, Norma Rodríguez de Ribet, para seguir conversando sobre este tema. Tiempo entonces de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso le estaremos hablando de artes escénicas. Enseguida estoy de vuelta. Han sido 60 años de un protagonismo en el debate cultural. Quiere decir, nada de lo que atañe a los problemas propios de la creación artística y literaria en nuestro país ha estado ajeno al entorno, al universo de trabajo de la UNIAC. La UNIAC ha tenido esa capacidad de aglutinar a lo mejor de la creación, pero también de abrir las puertas a un pensamiento que permite que la cultura cubana respire, se airee, asuma nuevas ideas y, sobre la base de un compromiso irrenunciable con la Revolución Cubana, entender que todo lo que nos hace diversos también nos unifica, porque precisamente la UNIAC ha defendido que la creación en Cuba es una creación que agrupa en sí todas las formas, los estilos, los modos de abordaje de la realidad y de el propio universo de ficción que la creación impone, pero lo ha hecho siempre pensando en que esta organización es aquello que nos une. Como le anunciaba antes de la pausa, ahora hablamos de artes escénicas. Desde el pasado día 8 y hasta el venidero 12 de febrero se desarrolla en Barranquilla, Colombia, una nueva edición de su emblemático carnaval, y allí estará presente de manera virtual el colectivo Teatro Primero de Ciego de Ávila como invitado especial en representación de nuestro país. La compañía Teatro Primero hará presencia de manera virtual en el Carnaval de Barranquilla, Colombia, en representación de Cuba. Don Quijote de la Yagua es la propuesta de la agrupación avileña en esta edición carnavalesca, que sin desestimar las tradiciones de bailar sin parar en las calles, transmitirá materiales a través de las redes sociales como parte del encuentro de comedia de la cita cultural. Vamos a ir con la comedia Don Quijote de la Yagua, que recoge escenas de El Quijote
en un pueblo llamado La Yagua, donde él viene a indagar sobre el amor. Y entonces esto justifica escenas de temáticas campesinas, de temáticas de nosotros aquí, escenas de los jóvenes, del amor en los jóvenes, de esas cosas que pasaban en el campo, que el padre se oponía, pero todo de una forma jocosa. Esto es un trabajo que ha tenido la compañía durante muchos años, que se ha presentado, y decidimos que esto era lo más genuino, lo más nuestro que podíamos nosotros enviar allá. Vive en ti es el lema del Carnaval de Barranquilla en este 2021 y como participantes activos los actores de Teatro Primero proponen mensajes identitarios y llenos de esperanza y amor para el mundo y los colombianos, quienes han enfrentado difíciles momentos desde la aparición del nuevo coronavirus en el mundo. Del 8 al 12 de febrero llegará el arte teatral y avileño al encuentro de comedia del Carnaval de Barranquilla en Colombia 2021. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión nos trasladamos a la joven provincia de Artemisa. 10 años de la compañía NS Dance apenas se han notado para sus integrantes por la intensa actividad de este grupo de danzarios a favor de la cultura nacional. Establecer más que una estética del baile, un diálogo con los públicos y dejar un mensaje de identidad, valores y cubanía es el secreto de estos profesionales de la provincia artemiseña. Después de 10 años, se hacen grandes en la constancia las raíces del talento. Se afina el gesto, asoma al movimiento a la perfección porque el cuerpo se sabe de memoria y responde cuidadoso a los acordes de la música. Lo sabe bien NS Dance, que hoy baila su década de triunfos. Mira el camino húmedo de sudor y ve crecer las palmas donde plantó sus huellas porque regó a su paso cubanía y era fértil la tierra. NS Dance en apacible trino y ala de ave, sutil y contenida como quien está a punto de romperse, y luego visceral, potente y africana, luego con la energía del ajiaco que somos y esa sonrisa que corona el vestuario, y esa mirada hablando, traduciendo los gestos, recordando la historia porque su entrega es más que baile, y aprendió el oficio de coreografiar al ser humano, de asumir a la danza como lengua y no como faena, y no encontrar performance más propicio que el corazón sobre las tablas. NC, porque una Cuba novedosa le late dentro e impulsa el músculo a la pirueta complicada. Una Cuba que bailó también en la tierra del Atahualpa Inca y a los olmecas del maíz, que habló el náhuatl y en la Germania culta levantó los aplausos colocando al Caribe sobre el tablado. Nueva en la ejecutoria de contar esa tierra de leyendas donde la voluntad y el arte retan al maleficio de la circunstancia. No se trata de un paso o una pirueta, sino el concepto. No es la cargada de compleja técnica, sino la historia. Bailar la poesía del cuerpo y lo que dice es la mayor virtud de esta agrupación que pisa fuerte el escenario. Como todas, no es otra cosa que un grupo de amigos que comparten los sueños. Pero en esas quimeras está el mérito de oficiar un taller para que en su semilla no se extinga la magia y poner en los niños y en los jóvenes esa inquietud por la reverencia ante el agradecido público que se va a casa amando y lleva un poco de la belleza que recibió como presente. Integrar la nómina de lo profesional no les quitó del alma la afición. NS Dance es una carta de presentación para las artes escénicas de Artemisa. Arquitecta de puentes a veces truncos por la fatalidad y el karma, se vuelve innecesario encender los 10 cirios para esta compañía y pedir un deseo. NS Dance no necesita fuegos de artificio. Brilla en su trayectoria y ha demostrado que los deseos no se piden, se conquistan con trabajo y talento. Desde Artemisa, Reinier del Pino, para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del encuentro del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con miembros de la UNIAC. Le informamos del lanzamiento por el Ministerio de Cultura de nuestro país de la campaña por el aniversario 60 de las históricas palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel, y le dimos a conocer de la apertura de un nuevo espacio para la promoción y visualización de la obra de exponentes de las artes visuales en Holguín. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.